Bueno, como vemos que ya la gente se va enganchando a este laboratorio de fuego de las ciudades, vamos a comenzar. Estaremos hasta las 11:30 y os damos a todos la bienvenida, a los participantes que están con nosotros. Les agradecemos enormemente que nos dediquen su tiempo y a todos los que se van enganchando como público y que van a asistir a este laboratorio. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar con nosotros. Y os voy a presentar, los laboratorios son reuniones de especialistas, de expertos en distintas temáticas que organiza el Foro de las Ciudades de Madrid previos a sus diferentes ediciones. Este en concreto forma parte de los laboratorios que vamos a celebrar en estos meses previos a la 5ª edición del Foro de las Ciudades de Madrid IFEMA, que se va a celebrar del 14 al 16 de junio en las instalaciones de IFEMA, junto con otros eventos como por ejemplo la Feria Tecma, la Feria SRR o la Feria Genera. Tenemos con nosotros a una serie de ponentes que van a debatir en torno al tema de este laboratorio, que es si la economía circular realmente está avanzando en nuestro país, en qué medida lo está haciendo, con qué dificultades se está enfrentando y cuáles son los principales retos para avanzar en esta hoja de ruta de la mejora en la gestión de los residuos en todos los puntos de su cadena, ¿no? Desde el diseño de los bienes de consumo hasta su consumo, su recogida, su tratamiento y su salida final como nueva materia prima para nueva fabricación de nuevos bienes. Tenemos con nosotros a César Rico, secretario general de la Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio Ambiente, ANEMMA. Está con nosotros también Jaime Ezquerra, que es técnico senior especializado en proyectos de I+D+I en economía. Rafael Handler, jefe de cliente de público de Precero. Ángel Herbella, director de gestión local y autonómica de Coembes. José Vicente López, que es el director del Grupo de Innovación Ambiental de la Universidad Politécnica de Madrid y coordinador del Grupo de Trabajo de Economía Circular del Foro de las Ciudades de Madrid. Ángel Fernández, presidente del patronato de la Fundación para la Economía Circular, y Lola González, que es directora de certámenes en IFEMA y directora del Foro de las Ciudades de Madrid y de la Feria Tecma, entre otras ferias. Gracias a todos, bienvenidos a todos por estar con nosotros en este laboratorio, y le cedo la palabra a Lola González para que nos dé la bienvenida oficial. Lola, cuando quieras. Fenomenal, pues muchas gracias, Carlos, muchas gracias a todas las personas que están formando parte de esta mesa laboratorio de debate en torno a una temática tan necesaria de abordar como es la economía circular y la gestión de los residuos. Y sobre todo a las personas que nos van a acompañar a lo largo de esta hora y media de reunión a puertas abiertas, aunque sea de manera virtual, para compartir experiencias y obtener mensajes relevantes. Desde el Foro de las Ciudades siempre hemos dado una importancia máxima a este laboratorio porque es una temática, como decía, troncal y fundamental del Foro de las Ciudades. Y en este caso concreto, además de recordar, como decía Carlos, que del 14 al 16 de junio tendremos un encuentro presencial en Feria de Madrid en el que también se abordarán esta temática con distintas mesas, y que tenemos el entorno Live Connect en el que se puede hacer un seguimiento de eventos y conferencias como por ejemplo esta. Yo sí quiero hacer una pequeña mención del papel relevante que creemos que desempeña IFEMA, Feria de Madrid, en el ámbito de la recuperación y el reciclado de los residuos, porque dentro de nuestro convencimiento, el del Foro de las Ciudades, el de la propia institución, de que la lucha contra el cambio climático y la descarbonización se tiene que hacer de manera sistémica e involucrando a todos los agentes, también los sociales, nosotros estamos llevando a cabo actuaciones como IFEMA Madrid muy relevantes, de las que quizá luego pueda dar un poco más de detalle, pero simplemente reseñar que dentro de nuestro plan director, que por supuesto está alineado con el Pacto Mundial y con el propio Pacto de Economía Circular que impulsó el MITECO, una de nuestras certificaciones es la ISO 14001 y uno de nuestros proyectos más relevantes es el de reciclado de moqueta. Quizá luego pueda dar algún breve detalle,
pero es un ejemplo de cómo nosotros, como actor no solamente participante con acciones concretas como la recuperación y el reciclado de moqueta y el uso de moqueta reciclada en todas las ferias que nosotros organizamos, estamos también impulsando con medidas de concienciación y de sensibilización a través de la guía de participación en eventos sostenibles, también tenemos esa certificación, el que haya un mayor conocimiento y una mejor manera de hacer toda esta recuperación, reciclado y valorización de los residuos, en este caso derivados de la participación en eventos efímeros como son las propias ferias. Queremos escuchar a los expertos, os agradecemos mucho vuestra participación. Nosotros daremos, si acaso, un detalle más al final o a lo largo de este encuentro y quedamos a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacernos, las personas que también nos acompañáis con relación a estas actividades que IFEMA impulsa y de las que nos sentimos muy orgullosos y por las que hemos sido felicitados, y cabe decirlo, por Naciones Unidas durante la celebración de la COP25. Pues nada, con muchas ganas os escuchamos y os doy la bienvenida formalmente en nombre de IFEMA Madrid a todos los profesionales y también a nuestras empresas patrocinadoras. Muy bien, Gracias. muchísimas gracias, Lola. Gracias por estas palabras de bienvenida. Las personas que están enganchadas escuchando me van a permitir un solo minuto o menos incluso para hacer una captura de pantalla medianamente decente, porque todos sabemos al final cómo salen las capturas de pantalla de los seminarios online, así que por favor vamos a mirar todos a la cámara un momentito y así podremos tener una imagen fiable del evento. Una más. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues una vez solventado este trámite, vamos a comenzar con una primera ronda de 5 minutos, algo breve, para que cada uno de vosotros podáis posicionaros frente a todas estas temáticas que van a salir seguramente luego y toda la actualidad de la economía circular, que ahora mismo, hoy por hoy, es mucha y muy intensa. Vamos a comenzar con César Rico, secretario general de ANEMMA. César, cuando quieras. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias al Foro de las Ciudades por la invitación a la asociación a participar en este evento. Para los que no nos conozcan, unas breves líneas de lo que es la asociación. ANEMMA es una asociación de empresas públicas dedicadas al medio ambiente, a diferentes servicios, pero fundamentalmente el troncal es la recogida de residuos sólidos urbanos. Somos en la actualidad 50 empresas dentro de la asociación que dan servicio a casi 11 millones de habitantes y a más de 1.200 municipios de España. Representamos aproximadamente el 22% del sector de la recogida de residuos municipales del país. Bueno, en esta relación, pues, en cuanto a lo que venimos a tratar, bueno, desde la asociación, desde la aprobación por parte de la Unión Europea del paquete de medidas para fomentar la economía circular en el año 2018 y el establecimiento de objetivos, pues la asociación siempre ha venido trabajando en diferentes comisiones de trabajo y bueno, existen comisiones de tratamiento de residuos, existen comisiones de recogida donde se están empezando a evaluar las nuevas recogidas que se tienen que desarrollar en el sector y compartir las mejores prácticas que existen entre las diferentes empresas de la asociación en esas recogidas, la fracción orgánica, el textil, los residuos peligrosos, y también se está trabajando en buscar las mejores prácticas en materia de reutilización. Para ello, la asociación está dando una subvención con diferentes países del Mediterráneo, de Grecia, de Túnez, de Italia, para encontrar, por un lado, las mejores prácticas que se están desarrollando en materia de reutilización dentro de las empresas y en materia de reutilización comparándolas con otros municipios del entorno. Eso es un poco. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, César. Vamos a seguir con Jaime Ezquerra, que como os comentaba antes es técnico senior especializado en proyectos de innovación, de I+D, innovación, I+D+I,
en economía. Cuando quieras, Jaime, tus 5 minutos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a IFEMA por la oportunidad de compartir con vosotros y de aportar nuestro pequeño grano de arena. Nosotros estamos centrados en la parte de I+D+I, al menos en lo que me afecta en nuestro departamento, a la gestión de residuos. Intervenimos en 12 proyectos de I+D. Ahora mismo el importe serían casi 74 millones de euros. Solo nuestra parte es casi de 14 millones de euros. Especialmente relevantes para lo tocante a este laboratorio son aquellos que nos permiten asumir liderazgo en una economía circular para el plástico, como son Life for Film, Life Plasmics, y un proyecto bastante reciente de reciclaje de mascarillas usadas que se llama Balomask. En estos proyectos en For Film reciclamos el polietileno de baja densidad del plástico film contenido en la fracción resto. No buscamos tanto reciclar, mejorar el reciclaje, sino en base a la economía circular, reciclar lo que no se está reciclando, en este caso de la fracción resto. Y también el otro proyecto de plásticos es Life Plasmics, donde se recuperan también de la fracción resto, no del contenedor amarillo de envases, sino de lo que está destinado a no ser reciclado en principio, los plásticos mix. Y ahí valorizamos polipropileno, poliestireno y poliestireno expandido para hacer granza y luego pues ser utilizado en mercados como el envasado de alimentos, que es quizá el más exigente. También me gustaría hacer hincapié en uno de los principales aspectos abordados por la economía circular en España, como es la descarbonización del transporte, y algo que ha incluido la estrategia España Economía Circular 2030, como es la reducción de los gases de efecto invernadero. Participamos en un nuevo proyecto, Eclosion, en el que se van a generar nuevos materiales y tecnologías y procesos para generar, almacenar, transportar, integrar hidrógeno renovable y biometano a partir de bioresiduos. Otro proyecto en esta misma línea es Life Landfill Biofuel, donde recuperamos el biogás de vertedero, mejoramos esa recuperación sellando los pozos, enriquecemos el biogás para obtener un biometano que se va a utilizar en el transporte de vehículos pesados y ligeros. Yo creo que somos conocidos, FCC Medio Ambiente es la empresa del grupo FCC relacionada con el medio ambiente, con los servicios. Estamos en el mercado desde 1911 en más de 5.000 municipios, prestando servicio a 66 millones de habitantes. Tenemos más de 750 instalaciones de tratamiento de residuos y gestionamos la friolera de 25 millones de toneladas de residuos al año. También quiero hacer hincapié en la parte de los servicios urbanos que se prestan, la recogida, la limpieza. Creo que tenemos la flota más avanzada del mundo, más de 17.000 vehículos, de los cuales casi 2.400 son sostenibles, de gas, eléctricos, híbridos, bipower, y gracias en parte a la ayuda europea que hemos recibido, pues vamos a desarrollar un vehículo de propulsión híbrida de hidrógeno y eléctrico, un vehículo pesado, que es nuestro premiado chasis plataforma. Puede ser válido para recogida lateral, para carga trasera, para todos los servicios urbanos. Y bueno, también quería hacer hincapié en la importancia, como estamos viendo en todos los documentos de economía circular, en la estrategia de Madrid, de España, de los bioresiduos.
Tenemos ahora mismo 4 proyectos relacionados con bioresiduos. Estos proyectos son Deep Purple, Excalibur, Insectum y BeFirst. Si tienen interés les puedo facilitar información sobre ellos. Realmente son apasionantes. En uno de ellos recuperamos ectoína, que es un compuesto muy escaso y muy caro. En BeFirst producimos 8 biofertilizantes de diferentes composiciones. En Deep Purple utilizamos fotobiorefinerías púrpura utilizando bacterias y un largo etcétera. Y bueno, tampoco querría abusar del reloj. Muy bien, Jaime, como introducción muy completa. Vamos a seguir con Rafael Halder, que es jefe de cliente público de Precero. Rafael, cuando quieras, tus 5 minutos. Creo que voy a utilizar menos. Bueno, buenos días a todos y gracias por darnos la oportunidad de participar en una jornada pues, tan interesante como esta, que al final yo creo que son muy necesarias, ¿vale? Que hay que hacer a veces, pensamos, una labor de desgaste y de convencimiento de que vaya calando pues la importancia de apostar por la economía circular y de hacerlo bien. O sea, creemos que jornadas de este tipo pues, nos pueden ayudar a entender que no hay que pensar en economía o medio ambiente, sino economía y medio ambiente. Y entender qué hay detrás, cuáles son todas las ventajas que pueden aportar para la industria, que la pueden hacer pues, más competitiva, para un modelo de generación de empleo de calidad, donde al final estamos apostando por la innovación. La economía circular nos tiene que brindar esa posibilidad de tener mejores profesionales, que surjan nuevos proyectos educativos, colaboración con la universidad, etcétera. Una economía circular que nos tiene que ayudar, y no es por el caso, que estamos viendo la coyuntura actual, pero sí que nos tiene que ayudar a paliar, en cierto modo, la alta dependencia energética que tenemos como país, ¿vale? Y antes el representante de FCC pues, también hablaba de combustibles y de biogás, pues luego comentaré algún proyecto nuestro, pues son muy importantes. Y luego también, pues oye, algo que todos vamos viendo y es cómo contribuir a que la agricultura pues, sea más sostenible. Como decíamos, pues oye, si somos capaces de generar fertilizantes más sostenibles, pues será bueno. Entonces, como decía un poco así, a modo introductivo, que pensamos que jornadas de este tipo nos tienen que ayudar a entender cuáles son todos los beneficios para la economía, de apostar por la economía, por el medio ambiente. Como decía, soy Rafael Samartín, llevo el área de cliente público dentro de Precero. Precero, pues somos una compañía nueva en España desde el 1 de diciembre. Somos una compañía formada por 30.000 empleados, 14.000 de los cuales están en España. Y Precero es un grupo alemán que adquirió la compañía Cespa con fecha 1 de diciembre. Actualmente somos, como decía, 30.000 empleados. Tenemos una importante presencia en distintos países de Europa y en Norteamérica. Y en la cabecera del grupo, que es el grupo Spars, pues están 2 cadenas minoristas, que son Lidl y Kaufman, que han sido empresas líderes en la gestión del plástico. De hecho, Lidl y Kaufman tienen como objetivo que para el año 2025 el 100% del plástico sea reciclado y reducir el uso de plástico en un 20%. Ya un poco por terminar, compartir con vosotros cuáles son las 2 hojas de ruta, la hoja de ruta que tenemos nosotros a nivel medioambiental. Por un lado, queremos acabar con esa visión lineal, ¿vale? En muchos casos ofrecemos servicios de recogida y limpieza, parece que a veces como que están aislados, y tratar de incidir en la importancia de cómo podemos en el área de la recogida contribuir a una menor generación de residuos, ¿vale? En ese sentido, tenemos varias iniciativas en marcha. Una de estas iniciativas trata de reducir la producción de residuos, entendiendo que sean productos de nuevo uso, como la iniciativa Recicla, que tenemos en varios municipios de Madrid, donde al final trata de ser un mercado físico. Queremos evolucionarlo a más virtual, en el cual pues, los ciudadanos puedan depositar aquellos objetos que no quieren utilizar y recoger otros que sí que puedan de ese interés. Y otra herramienta que tiene que ver más con una gamificación, que es ayudar al ciudadano a entender cómo reciclar mejor e involucrarle mediante un sistema de puntos, ¿vale? en que al final todo aquello que ayude a reciclar mejor
residuo orgánico principalmente, pues tenga un impacto positivo para él a nivel económico. La otra, el otro eje de Precero en materia medioambiental, pues son los proyectos de tratamiento y economía circular. En ese sentido, quizá los dos principales tienen que ver con la parte de orgánica y la parte de plástico. En la parte de orgánica estamos trabajando y tenemos instalaciones en España y fuera de lo que conocemos como biorefinerías. Una de estas biorefinerías, una tipología, lo que tratan es de generar biogás a raíz de residuo orgánico. Es decir, entender que al final pues tenemos instalaciones, una de ellas es bien conocida, que es la PTB de Valdemín Gómez, pues donde al final estamos cogiendo gas proveniente de biometanización, estamos realizando un proceso de upgrading y está siendo inyectado en la red. ¿Vale? Tenemos otro tipo de biorefinerías que tratan más que además se puede combinar con otro tipo de instalaciones en las cuales hacemos un tratamiento de la fracción orgánica, como decía, en granjas de insectos para poder producir productos o subproductos de alto valor añadido para farma, fertilizantes, etc. Estamos también con proyectos de aprovechamiento de gas de vertedero, un proceso más complejo, pero también que queremos coger biometano y depurarlo para que sea inyectado en la red. Un proyecto que tenemos en Hostales de Pierola. Y luego, como decía, en el área de plástico, y aquí ya voy a dejarlo para el final o para el debate, otros subproductos o flujos que tenemos. En el área de plástico, pues como decía, eso ha sido un poco el origen de Precero a nivel mundial. Y aquí en España, pues contamos con una referencia muy importante, que es la planta de reciclaje de RPET, ¿vale? Donde estamos recuperando 30.000 toneladas al año. Y luego estamos siendo bastante activos también en proyectos, todavía una fase un poquito más anterior, de reciclado químico de plástico, ¿vale? Para obtención de biocombustibles. Bueno, al final creo, Carlos, que sí que llega a los 5 minutos, no era mi intención, pero bueno. Perfecto, Rafael. Bueno, un buen previo para ubicar, sobre todo en el caso de las empresas, qué estáis haciendo, que para una empresa es fundamental, ¿no? Explicar así previamente en qué estáis trabajando, ¿no? Bueno, seguimos ahora con José Vicente López, director del Grupo de Innovación Ambiental de la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela de Montes, bueno, ahora Forestal y Montes, ¿no? José Vicente, y coordinador del Grupo de Trabajo de Economía Circular del Foro de las Ciudades, que lleva funcionando desde 2016 o 2017, ya no recuerdo, y cuyo cometido, hay unas 25 organizaciones, y cuyo cometido es elevar un pequeño documento al Foro de las Ciudades. En este caso ya se está trabajando el de 2022, que será presentado en una de las sesiones de Economía Circular del Foro de las Ciudades en 14, 15 y 16 de junio. Y bueno, José Vicente coordina con su equipo todo este trabajo, ¿no? José Vicente, cuando quieras, tus 5 minutos. Bueno, muchas gracias y gracias también a Lola y a ti particularmente por la invitación a este laboratorio, que como siempre ya sabéis que estoy dispuesto y además siempre coincidimos casi los mismos en el laboratorio de residuos y economía circular. Bueno, yo estoy aquí un poco más como analista, vamos a decir, de lo que se está ocurriendo de la economía circular y las perspectivas futuras tanto en España como en Europa, y además escuchando pues vuestras intervenciones que me parecen de lo más afortunadas y además vengo a aprender como siempre, ¿no? De todos vosotros, que sois los que estáis al día y al momento y al quite de estos problemas. La verdad es que el momento coyuntural, como se ha dicho, que estamos viviendo es complicado para la economía circular, porque venimos de unas etapas anteriores bastante duras. La primera crisis económica, luego vino la pandemia, después de la pandemia otra crisis, se ha querido un poco respirar y tenemos ahora una guerra en ciernes. En fin, al final lo que tenemos ahí es una crisis claramente del modelo lineal, de dependencia energética de los combustibles fósiles y, por otro lado, una dependencia tremenda de las materias primas estratégicas, vamos a decir, ¿no? Incluyendo la propia alimentación, ¿no? De la agricultura, como habéis comentado anteriormente.
todo esto, ¿qué conlleva? Pues que conlleva que cara al horizonte 2030, 2035 y no digamos ya más lejos de 2050 que planteaba o se plantea la economía circular en Europa, pues plantea evidentemente una crisis existencial, vamos a decir así, de redefinir, digamos, algunos objetivos y sobre todo a lo mejor ajustar temporalmente esos horizontes, ¿no? Tenemos un grave problema porque nuestra población, y ya estamos hablando de España en concreto, es una población envejecida y cualquier medida que se pueda tomar drástica acelerando el proceso de transición puede crear pues, una brecha generacional bastante importante. Ten en cuenta que los boomers, donde yo me encuentro, bueno, tenemos una formación y unos valores muy tradicionales que se han ido heredando, lógicamente, y cambiar esa digamos, dinámica mental hacia lo que es la circularidad acelerada, pues es muy compleja. Lo estamos viendo en los bancos, lo estamos viendo incluso en la movilidad, en los vehículos, etcétera, ¿no? Es decir, seguimos muy aferrado, buena parte de la población, a lo que ha sido lo que hemos conocido tradicionalmente, ¿no? Con esta crisis que estamos viviendo, efectivamente, vemos que hay una paralización, entre comillas, a nivel genérico. No digo ya a nivel de empresa particular, como habéis estado exponiendo, donde la I+D, I+I pues, funciona perfectamente, ¿de acuerdo? Hay buenas inversiones y buenos resultados que pueden ser luego transferibles, ¿no? Pero sí es verdad, por ejemplo, que el gran tejido industrial o empresarial, que son las pymes, están muy alejadas de lo que es la economía circular que nosotros conocemos sobre el papel, ¿de acuerdo? Son difíciles de acceder a subvenciones, a créditos blandos, están cerrando muchas empresas, todos los cambios estructurales son muy difíciles en las pymes y nuestro tejido empresarial de pymes es el que tiene la mayor parte, lógicamente, del empleo en España, ¿no? En consecuencia, tenemos ahí unos problemas que la economía circular no acaba de solucionar, pero porque la coyuntura no ayuda tampoco. Entonces yo creo que hay un planteamiento o un replanteamiento de la situación que hay que repensar un poquito y dar soluciones a esta problemática. Y habéis tocado al principio también otro tema que es el de materias primas recuperadas. Yo creo que ahí precisamente abaratar los costes de la materia prima, que los tenemos ahora disparatado en todos los sentidos, yo creo que es uno de las, digamos, de los caminos que hay que seguir a nivel político, social, de investigación, lo que sea. Yo creo que los materiales recuperados tienen que estar fuera de lo que es el mercado tradicional, es decir, bajarle la fiscalidad para que sean unos productos más baratos que puedan reincorporarse nuevamente en el mercado de una manera mucho más fácil, pero no al precio internacional, como pueda ser el papel recuperado, lo que sea, ¿no? Con lo cual los tenemos disparatados a pesar de tenerlos, digamos, recuperados de nuestro sistema de reciclaje y demás. Y luego, finalmente, ya por último, dentro de lo que es, si os acordáis, bueno, os acordáis no porque lo sabéis perfectamente, ¿no? La gran mariposa esta de la economía circular teórica, donde tenemos la parte tecnológica y la parte verde o biológica por el otro lado. Bueno, yo echo de menos políticas, sinceramente, de la parte más concreta de la economía circular y más cercana a la ciudadanía y al consumidor, que es el mantenimiento, la reparación, la reutilización. No veo todavía políticas claras sobre esa parte que constituye la verdadera desmaterialización de la economía, ¿no? Yo creo que por ahí es donde vemos los fallos desde fuera. Yo vuelvo a repetir, lo veo como analista, como consumidor, como uno más, ¿vale? Yo no produzco nada, ni genero nada, nada más que transmito conocimientos adquiridos de vosotros. Y esto es un poco la situación, digamos, de entrada que veo. No es pesimista, es coyuntural, entiendo, pero yo creo que hay que repensar un poco en el tema y por eso lo dejo encima de la mesa. Nada más, bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, José Vicente. Has introducido temas críticos, importantes, ¿no? en esta hoja de ruta, sin duda alguna. Ángel Herbella, director de gestión local y autonómica de Coembes. Cuando quieras, tus 5 minutos. Pues muchas gracias, en principio, Carlos. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a IFEMA también por esta oportunidad. Yo quería, y he planteado los 5 minutos un poco también como para lanzar ideas, retos, un poco aspiracional, ¿no? Luego en las preguntas podríamos descender más, ¿no? Porque Coembes, yo soy el director de gestión local y autonómica de Coembes, yo creo que lo conoce casi todo el mundo, y más que empezar a hablar de Coembes, sí que quería recoger el guante que nos has lanzado, ¿no?
Primero, coincido con José Vicente, ¿no? Dicen que es una época de cambios o no, es un cambio de época, ¿no? En el que estamos, en el que se está viendo, efectivamente. Es un cambio de época en el que todo está cambiando, parece que todo es líquido, que todo lo que nos apoyábamos antes pues no es tan fuerte ni tan sólido. Hay un libro de José Luis San Pedro, la vieja sirena, ¿no? que habla que en los momentos, en las fronteras es donde se producen los cambios. Y yo creo que estamos ahora no en una frontera física como terreno, sino en una frontera de tiempo en la que está habiendo muchos cambios, ¿no? He planteado un poco estos 5 minutos para hablar de retos, del momento actual, una serie de principios, qué actores tenemos, unas herramientas y unas habilidades necesarias. Puede combinarse lo que voy a decir tanto para lo aspiracional, lo alto, como para donde lo voy a concretar, que es en el sector de los residuos, ¿no? Los retos que tenemos en los residuos son, pues mira, tenemos que conseguir más objetivos. Las nuevas directivas nos van a obligar a conseguir más objetivos, más recogida, más selección, más tratamiento. Son más ambiciosos, más materiales, ¿no? Hay que recuperar la orgánica, textiles, comerciales. Tiene que haber menos rechazos, ¿no? También, menos material llevado a vertedero. Más reutilización, mucha más reutilización, que estaba antes apuntándolo José Vicente. Más prevención. También tenemos que, en la fase de pensar lo que vamos a lanzar al mercado, también tenemos que prevenir que se produzca un exceso de utilización de materias primas, ¿no? El momento actual, sabéis que hay una ley que yo creo que hoy mismo está en el Senado debatiéndose y pasará luego, si se aprueba, al Congreso, una ley de residuos que pondrá el marco en el que todos nosotros vamos a tener que manejarnos. A partir de ahí habrá un Real Decreto. El Real Decreto, pues yo creo que a mitad de abril estará listo, bueno, abril, mayo, estará listo ese Real Decreto que cambiará las reglas de juego y nos dará un nuevo impulso a todos los que estamos en el mundo de los residuos. Y tenemos que afrontarlo con varios principios, ¿no? Con varios principios. Uno es con sentido de Estado. Hay que cumplir esos objetivos que nos marcan las directivas, porque los que lo cumplen al final son los Estados, que es España en este caso, y todos, cada uno, desde nuestra responsabilidad tenemos que afrontarlo, ¿no? Y con ello doy paso al siguiente principio, que es la corresponsabilidad, ¿no? Que es más que colaboración público-privada. La corresponsabilidad ya tiene una mayor implicación porque ya debe marcar lo que cada uno debemos hacer y tenemos que hacer por ley. La colaboración público-privada es un gran paso, es magnífico, pero la corresponsabilidad va más allá, ¿no? Es ya de marcar lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, ¿no? La educación y la formación básicas. La educación es la que nos va a poner en el siglo XXI de verdad, ¿no? El que cada uno asumamos lo que tenemos que hacer libremente, ¿no? Eso nos va a poner en el siglo XXI. Principios como la reutilización, que ya lo he comentado antes, ecomodulación, la ley también va a hablar de tasas de ecomodulación, hay que producir menos, el mejor residuo es el que no se produce, ¿no? Pues ahí en estas modulaciones y ecomodulación ya lo tenemos que ir trabajando. La eficiencia, por supuesto, la eficiencia es fundamental, es lo que nos ha traído hasta aquí y tiene que seguir llevándonos al futuro. La innovación, que también lo ha dicho algún compañero, la innovación, además en unos momentos en que ahora es exponencial, es vital. ¿Qué actores tenemos? Los actores que tenemos hoy son las empresas, el mundo empresarial, pero son los ciudadanos, que al final son los que colaboran, y son las administraciones públicas, ¿no? Yo creo que esas tres formas de integrarnos van a ser vitales, ¿no? Y además debemos colaborar juntos, ¿no? Va a haber un cambio de mentalidad bestial y tenemos que adaptarnos a ellos porque si no nos va a llevar por delante, eso lo tenemos también muy claro. ¿Y qué habilidades tenemos que tener? Ya digo, tanto aspiracionalmente como para lo que nos podemos centrar en el mundo de los residuos, ¿qué habilidades tenemos que manejar? Pues mira, un sentido del propósito, tenemos todos que tener un sentido del propósito enorme, es decir, las directivas son fortísimas y las directivas no es para que cada uno vea lo que a uno le afecta, hay que tener ese sentido del propósito, que el propósito es ponernos en una sociedad del reciclaje y lo tenemos que hacer todos. Hay que tener una visión transversal muy grande para poder cumplir con este sentido del propósito. Todos debemos trabajar conjuntamente. Para ello debemos tener esta inteligencia interpersonal, ¿no? Comprender al otro, esa empatía, qué es lo que necesita el otro, qué es lo que puedo aportar yo. Hay que saber cómo gestionar la complejidad. Esto va a ser vital.
todo va a ser complicado y complejo, eso es así, entonces hay que saber gestionarlo, tenemos que estar preparados para gestionar esa complejidad y tenemos que también ser transformadores e inspiradores cada uno de los que estamos en esta cadena para que todos los ciudadanos, todas las empresas pues puedan además seguir esa estela, ¿no? Y con ello pues aportar valor. Pues yo creo que sería así a grandes rasgos un poco, Carlos, pues un poco también para poner un poco el foco en el debate, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Ángel. Nada más y nada menos lo que has soltado de planteamientos para luego para el debate, sin duda alguna, muy interesantes, ¿no? Vamos a terminar este turno de palabras antes del debate con Ángel Fernández, que es el presidente del patronato de la Fundación para la Economía Circular. Ángel, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Perdón. Muchas gracias, Carlos, Lola y Fema, por la invitación, siempre muy agradable estar y muy instructivo. Yo estoy aprendiendo mucho y el problema de ser el último es que a veces te piensan muchas cosas de las que querías haber dicho, pero esas son gajes, digamos, del oficio, ¿no? Bien, simplemente primero presentarme como Fundación para la Economía Circular, porque si bien somos bastante antiguos, creo que puede que algunos de los que nos están escuchando no nos conozcan. La Fundación hace así como 27 años y como en aquel momento como Club Español de los Residuos. Lo que pretendemos en la Fundación desde origen pues es ser un foro de debate, de discusión, siempre desde el punto de vista técnico-científico, de aquellos temas que creemos que nos preocupa a la sociedad y por tanto queremos ser un vehículo útil, un instrumento de las administraciones públicas, de las asociaciones empresariales, etc. Bien, desde entonces pues hemos hecho innumerables pues, jornadas, proyectos de gestión de residuos, etcétera, etcétera. No voy a entrar más en hacer la autopropaganda, pero sí ya quiero entrar un poco en algunas cosas que ya se han dicho, pero que creo que tienen un verdadero calado, ¿no? Vamos a ver, no hay duda de que no es una moda el cambio de modelo económico hacia una economía circular. Yo siempre digo que el mundo sea circular o no será. Necesitamos ese cambio de modelo simplemente por con cuestiones estrictas de supervivencia. Bien, partiendo de esa base, podríamos hablar de muchísimas cosas, pero yo, como introducción, me centraría en unas cuantas. Por ejemplo, se está hablando siempre cuando hablamos de cambio climático, hablamos de energías renovables y bueno, que luego haré un pequeño comentario al respecto. Pero lo que sí ya sabemos es que el cambio al modelo de energía renovable pues aportará pues, en el objetivo final pues, algo más del 50%. Pero el resto depende del cambio de modelo económico, ¿sí? Depende de pasar a un modelo circular. Por tanto, no podemos pretender llegar a ese cambio de modelo, perdón, a los objetivos de cambio climático si no implementamos también todos los criterios y todos los instrumentos que nos tiene que proporcionar la economía circular. Ahí, hablando de energía, uno de los temas que nos preocupa en la Fundación son dos temas. Uno, por una parte, sabemos que el incrementar la producción de energía renovable, fundamentalmente estoy hablando de fotovoltaica y de eólica, aunque evidentemente debemos hablar de otras muchas, sabemos que eso va a representar un incremento y muy importante de extracción de materias primas, de tierras raras, cobre, etc. Bien, aquí entramos en un debate importante, social, que puede haber un choque de sensibilidades dentro de las propias personas. Es decir, que todos queremos energía renovable, pero resulta que luego tenemos un problema cuando la ponen al lado de mi casa. Entonces, y también eso puede entrar en confrontación con la conservación de la biodiversidad. Aquí hay que establecer un debate serio para ver de qué manera la sociedad es capaz de compaginar estas dos sensibilidades, las dos absolutamente necesarias y por tanto, bueno,
No es un tema fácil. Todos sabemos que cuántos huertos solares o eólicos se están dejando de instalar por razones ambientales o por razones estéticas, incluso algunas veces. Eso por una parte. Luego está, como se ha comentado aquí, el tema de las materias primas secundarias. Nos preocupa porque no tenemos claro de qué manera se van precisamente, por ejemplo, a desclasificar esas materias. No acabamos de ver que haya criterios estándar, objetivos para todo el país, y eso puede dificultar el transporte, por ejemplo, de materias de unas zonas a otras, en unas que estén clasificadas como materia prima secundaria, mientras que las otras sigan siendo residuo. Eso hay que aclararlo mejor desde nuestro punto de vista. Luego hay un tema fundamental, que es el tema que también se ha citado de las pymes. Como ya ha dicho José Vicente, España es un país de pymes. No podemos pensar en hacer un cambio de modelo económico a circular si las pymes no están involucradas. Y aquí uno de los temas fundamentales, independientemente de que les ayudemos a entender los objetivos de los proyectos circulares, es que además a quien también tenemos que involucrar en esto, por ejemplo, es a las entidades financieras y a las entidades de seguro. Porque al final una pyme va a desarrollar un proyecto si ese se financia. Y el financiador tiene que entender el cambio de modelo económico. Y el asegurador que va a asegurar todo eso, que lo va a pedir a su vez el financiero, también. Por tanto, esta es una labor que, por ejemplo, nosotros desde la Fundación estamos intentando hacer porque creemos que es fundamental. Si no somos capaces de impulsar proyectos circulares, difícilmente el país va a ser circular. De hecho, la circularidad en España, un dato del año 2010 era del orden de algo más del 10% y en el 2017 está por debajo del 8%. No estamos yendo por el camino correcto. Y ya para acabar, y echándole un cable a César Rico, decir que aquí hay un problema serio en cuanto a financiación de los ayuntamientos. Al final Bruselas legisla, el gobierno central legisla, las autonomías dicen su parte, pero al final quien paga la fiesta es el ayuntamiento. Y a esto le estamos exigiendo que normalmente los ayuntamientos ya están caninos en su situación natural, ahora con la pandemia mucho peor, menos ingresos y más costes. Tenemos que ver de qué manera se instrumentan esto para que eso al final no acabe siendo unas tasas directas, que es el pánico que tienen todos los ayuntamientos. Y ahí tendremos que debatir mucho pues, de qué manera pues, aparecen más scraps o otras cosas. Y sobre todo, ayudarles a que se produzcan menos residuos a base de los escalones previos de reutilización, de remanufactura, etcétera, etcétera. Y en eso creo que todos los que estamos aquí y algunos más nos tenemos que poner a trabajar. Muy bien, muchísimas gracias, Ángel. Antes de continuar, a comentar que el chat está abierto para las personas que están enganchadas viendo este laboratorio, puedan aportar sus preguntas, aquellas que sean consideradas, yo ya las pasaré adecuadamente. Y bueno, la radiografía que habéis hecho es optimista, es esperanzadora, pero también con cierto temor en este sentido, ¿no? Porque parece que queda mucho por hacer. O sea, nadie dijo que la transición ecológica fuera gratis y lo estamos viendo en los procesos de economía circular. Habéis introducido pues, muchas de las temáticas que teníamos por aquí apuntados, ¿no? Desde la innecesaria innovación, la I+D+I como una herramienta clave en las empresas para avanzar en el desarrollo y mejora de los procesos de gestión de los residuos. Ha aparecido, por supuesto, la ley de residuos que está ahora ya en su fase final de aprobación y que va a venir a determinar los nuevos objetivos de la Unión Europea, que son complicados, como bien sabéis todos, va a ser complicado de cumplir. Muchas cosas han de cambiar, ¿no? para que esto sea así. El tema de la materia prima secundaria o recuperada, ¿no? Esos mercados, esa necesidad de apoyarla de alguna manera para que sea competitiva y muchas cosas más, ¿no? Entonces, yo os lanzaría esta pregunta general para empezar el debate y os dejo ya volar solos y pedir la palabra libremente para intervenir, porque seguramente se os habrán quedado cosas en el tintero en esta primera intervención. La ley de residuos, el nuevo marco europeo, la transición ecológica que se enfrenta
posiblemente crisis ambientales realmente potentes hoy por hoy, ¿no? Y no solamente la crisis energética, que por supuesto, ¿no? Sino también la crisis de los materiales, que se habla menos, pero es igualmente clave, y cómo la gestión de los residuos se tiene que enfrentar a todos estos nuevos retos y gestionar este nuevo paradigma de la economía circular, ¿no? Así que vuestra es la palabra, levantando la mano, sencillamente así, pues ya yo os voy distribuyendo el tiempo, intervenciones cortas dentro de lo que cabe para que el debate sea dinámico, y adelante. Pues mira, Ángel acaba de levantar la mano. Ángel, los dos Ángeles, me parece, ¿no? Entonces, bueno, a ver, Herbella primero y luego vamos con Ángel, Economía Circular. Y bueno, como había empezado, la ley de residuos y el Real Decreto marcan primero unos objetivos muy ambiciosos, ¿no? Ya no solo de reciclado, va a haber objetivos de recogida separada, que eso también es algo muy ambicioso y novedoso. Va a haber objetivos de reutilización, va a haber también objetivos para determinados materiales por la directiva SUB, como la botella de plástico, que va a tener unos objetivos propios de recogida separada, y también el RPET, el plástico reciclado del PET, proveniente del PET, también va a tener que ser utilizado en un porcentaje en los productos que se ponen en el mercado, con lo cual tenemos esa ley y ese Real Decreto que nos obliga a todos a dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Y tenemos que mejorar en todos los aspectos, tanto de recogida como de selección, temas de transporte, temas de tratamiento, y es un reto que tenemos ahí, ¿no? Para todo el mundo. Perfecto. Antes de dar la palabra al otro Ángel, deciros que fue invitada la parte de entidades locales, la Federación Española de Municipios y Provincias, pero hemos coincidido en día y en fecha con una de las reuniones de su comité de medio ambiente, y por tanto nadie podía estar presente porque estaban todos en la reunión, ¿no? Pero que sepáis que la Federación de Empresas de Municipios y Provincias de España colabora activamente con el Foro de Empresas, con el Foro de las Ciudades, y que ellos sí que están muy presentes en la edición, han estado presentes en todas las ediciones y van a estar muy presentes y en este debate de economía circular en la 5ª edición de junio. Ángel Fernández. Bueno, yo quería comentar respecto a la nueva ley, es primero que esta ley está tardando excesivamente en salir, y de hecho los objetivos que están en el papel, algunos ya no los vamos a cumplir simplemente porque los plazos ya han pasado. Ya la directiva pues, nos hablaba de que en el 2020 el 50% de reciclaje, pues ya sabemos que eso no va a ser. Que supongo que cuando salga la ley ajustarán los periodos y las fechas pues al momento que salga la ley, de esperar, porque si no ya saldrá mal. Pero hay un tema que me preocupa fundamentalmente de esta ley. Muy bien, vamos a hacer recogida selectiva de orgánico, vamos a hacer selectiva, no sé cuántas cosas más. Pero bueno, este orgánico va a tener que ir a alguna planta. Y luego habrá que buscar el mercado para ese producto. Y no tengo claro cómo este tema está previsto. Sobre todo teniendo en cuenta que o modificamos la velocidad de los trámites administrativos, o difícilmente en muchos casos se va a poder cumplir con los objetivos de tener las instalaciones preparadas en el momento que se requiere. Se habla del 65%, bueno, se habla no, se impone el 65% mínimo de reciclaje para el año 2035 y el máximo del 10% de vertido. Bueno, nos gustará o no, pero tendremos que abrir otra vez el melón de la valorización energética. ¿Qué hacemos con ello? Y si hablamos de esto, yo ya les digo que una planta incineradora, su plazo de ejecución, pues tranquilamente se pone en 7 u 8 años. Quiero decir, a mí me preocupa precisamente, incluso para los fondos europeos, etcétera, etcétera, el que seamos capaces de llegar a tiempo y en forma y tengamos los proyectos ya maduros como para cumplir con los objetivos. No tiene ningún sentido tener recogida selectiva de orgánicos si no tenemos luego el destino. Sin duda. Gracias, Ángel. ¿Ha pedido la palabra Lola? Simplemente por un poco al hilo de lo que estabais comentando y comentábamos también del sentido de propósito tan necesario para que se pueda lograr pues este cambio, ¿no? También que decíamos sistémico por parte de toda la sociedad hacia la circularidad. Ayer
celebramos el comité organizador de la Feria Genera, que es una feria centrada básicamente en energías renovables, aunque también hay otro tipo de energías más tradicionales, presidido por el IDAE, el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético, y con todas las asociaciones del sector, desde los gestores y toda la cadena de valor a las empresas productoras de energías renovables, y que se celebra en paralelo, la Feria Genera, al Foro de las Ciudades, a TECMA y a la Feria de la Recuperación y el Reciclado que organizamos coincidentemente. ¿Por qué digo esto? Porque es que han salido las mismas cuestiones a relucir en el comité organizador, y una de ellas fundamental es el que no se sabe comunicar bien por parte del sector hacia la ciudadanía, pero también a los ayuntamientos, a las administraciones e incluso a la PYME, qué es lo que hay que hacer, cómo se está haciendo, qué instrumentos existen para ello, porque, y esto es una temática que se va a abordar en el marco de la feria por esta razón, ¿no? Porque se considera que es crucial para conseguir los logros que están escritos o que se están dibujando de manera más o menos recurrente. Entonces, simplemente deciros que en ese otro ámbito de la importante aportación que las renovables suponen, se abordan estas mismas problemáticas que estáis vosotros mencionando aquí. Y bueno, complementaremos muy bien entonces desde Genera y el resto de ferias lo que sucede en el Foro de las Ciudades. Muy bien, gracias Lola. Lo apuntaba Ángel Fernández, que la transición energética pasa por un incremento increíble de renovables de aquí a 2030-2050, pero que puede empezar a haber un problema de materiales importante, por ejemplo, con la electrificación del transporte y del litio, por poner el ejemplo más popular, ¿no? Ha pedido la palabra César, de ANEMA. Sí, gracias, Carlos. Yo un poco por lo que estábamos, lo que se ha empezado a introducir en cuanto a la ley y el capote que me ha echado Ángel Fernández en cuanto a las necesidades, simplemente constatar que efectivamente la directiva es muy ambiciosa, el paquete de economía circular de la Unión Europea es muy ambicioso, nos marca un camino importante. Eso, estamos hablando de que ha tardado 4 años, todavía no hemos terminado en plasmarlo en una ley, y que estamos planteando de conseguir objetivos, casi los objetivos que marca la directiva, que todavía que los va a reflejar la ley. Según los datos del mismo ministerio, tendríamos que duplicar los objetivos no duplicar, pero casi duplicar los objetivos de reciclado que tenemos, o los datos de reciclaje que tenemos en la actualidad para tener. Por otro lado, la sociedad, sí que es cierto, la ciudadanía cada día está más concienciada, pero podemos caer en un problema, como bien decía Ángel, en que tenemos un riesgo en que esto al final se plantee al final en una tasa, que ya lo está planteando la misma ley y que es importante, y que estamos de acuerdo en que se deba penalizar el no reciclado, pero tenemos que plantear muy bien cómo se va a trasladar eso a la ciudadanía, porque ahora mismo estamos en un conflicto en cuanto a los insumos importante que se está generando, y que al final la ciudadanía, que la pyme, el autónomo del transporte que estamos ahora mismo, y al final la ciudadanía en general puede ver esto como un problema, la parte de todo este impulso, ¿vale? Los objetivos que marca la ley, por ejemplo, de implantación, por poner un ejemplo, en la ley, en la implantación y la directiva de la recogida separada de biorresiduos, no se está planteando una financiación. Ahora que tenemos un gran un gran paquete de subvenciones por parte de la Unión Europea, para que os hagáis una idea, sin ir más lejos, aquí en la Comunidad de Madrid, lo que se plantea financiar para la implantación de una planta de recogida de residuos es un 10% de lo que costaría la planta, 3,5 euros por habitante para el tratamiento de biorresiduos, cuando aquí las personas quizás más, Jaime o Rafael, que pueden tener más idea,
pueden estar hablando de que la inversión estamos hablando solamente de la inversión, estamos hablando de igual 30-35 euros por habitante para una planta de tratamiento de biorresiduos. Y por otro lado se está planteando una tasa que va a ser, que está muy bien que esté planteada en cuanto al resultado del reciclaje y en cuanto a el principio de quien contamina paga en su último efecto, pero que por otro lado tenemos que plantear qué soluciones innovadoras tenemos que plantear para ver y discriminar qué ciudadano está reciclando adecuadamente y qué ciudadano no está reciclando adecuadamente, y con todo eso, con todo lo que conlleva. Gracias, César, muy interesante. Pero si no hay inversión es difícil cumplir los objetivos, sin lugar a dudas. José Vicente. Gracias. Bueno, yo casi refrendar lo que están comentando mis compañeros, ¿no? Porque sí, lo que ha comentado Ángel, efectivamente, del nivel de circularidad que tenemos en España, que es relativamente débil, vamos a llamarlo así, por no decirlo bajo, pero sí es verdad que en los últimos estudios que se han hecho estamos, digamos, en el primer cuartil dentro de las naciones europeas. Con lo cual, bueno, eso es muy interesante, ¿no? Dentro de todo este problemática que tenemos a nivel genérico, a nivel mundial, ¿no? Es verdad que los esfuerzos se están haciendo, como lo habéis comentado anteriormente, tanto Ángel Herbella como otros compañeros, los esfuerzos se están haciendo hacia la eficiencia de los recursos. Lo tengo aquí anotado para que no se me olvide. Es verdad que se está haciendo un esfuerzo grande en diseño ecológico, en ecodiseño y demás, por parte de las empresas, envasadores y demás. Se está haciendo un esfuerzo también a unos niveles muy importantes sobre el reciclaje de materiales. Y incluso se está viendo ya en la construcción haciendo, digamos, diseños de construcción sostenible, ¿no? Es decir, que estamos ahí digamos, en esas tres patas, donde España, nuestra nación, nuestro Estado, pues funciona bastante bien. Ahora, tenemos unas barreras, y estas barreras también las habéis comentado, e incluso hay que añadir alguna más. Se ha hablado de la población, efectivamente. Yo entiendo y me considero parte de la población como todos vosotros, y siempre lo he dicho que los políticos, incluso legisladores, también son ciudadanos, es decir, no están exentos de nuestros problemas habituales. Falta de concienciación ante lo que son los principios de la economía circular y hacia dónde vamos. Falta de concienciación porque a lo mejor no se ha explicado o no se sabe explicar bien, a nivel población me refiero, al 95% de la campana de Gauss de la población, no a los que estamos aquí hoy o en los ámbitos que siempre solemos trabajar, ¿no? También tenemos unas barreras político-administrativas muy importantes en España por la propia configuración del Estado. Es decir, también lo habéis comentado anteriormente, una comunidad autónoma legisla de una manera, otra de otra, y es realmente... la economía circular dice lo que hay que hacer, pero no cómo hacerlo. Y este es el gran problema para la ciudadanía, el cómo hacerlo, porque depende mucho de la comunidad correspondiente, depende mucho del partido político que gobierne, etcétera, etcétera. Entonces, el cómo es lo peligroso para la ciudadanía. Y esto pues es un problema que tenemos añadido. Y se ha hablado también de la falta de inversión pública y privada en general, ¿no? Vosotros que habéis comentado anteriormente vuestros proyectos en vuestras empresas, fijaros que casi todos los proyectos tenéis live, son proyectos con Europa, consorcios y demás, y bienvenido sea, ¿no? Pero nosotros estamos luchando porque, digamos, en España la inversión en I+D+I pues sea el 2% como mínimo del Producto Interior Bruto. Estamos muy bajos respecto a la media europea. Y entonces, evidentemente, el acceso de las pymes, como habéis comentado, es aquí. Ese es el nicho. No los proyectos europeos que necesitan unas infraestructuras para generar esos consorcios, unos contactos y demás. Y cuando hablo de pymes a nivel pequeño, no por volumen económico, sino a niveles de pocas personas, pocos trabajadores y trabajadoras, ¿no? Yo creo que este es el gran problema y lo habéis puesto sobre la mesa y abordarlo es un problema pues muy complejo, que yo creo que se tiene que hacer a nivel político, pero también muchas veces, como he comentado anteriormente, se sabe lo que hay que hacer, pero el cómo hacerlo yo creo que a los técnicos, a los que saben, se les tendría que dar un poco más de voz para solucionar estos problemas. Sí, muchas gracias, José Vicente. La verdad es que los proyectos que han explicado tanto Jaime como Rafael, también alguno
de ANEMA, de César, son increíbles, pero es cierto que ese 2% estamos lejos de alcanzarlo, y esa fractura que parece que se vuelve a detectar entre el I+D+I del sector privado y el mundo de la academia. Yo creo que tuvo su momento de oro, pero que ahora ha vuelto, y eso es realmente una pena. Ha pedido la palabra Jaime Ezquerra, de FCC Medio Ambiente. Muchas gracias, Carlos. Voy a intentar ser breve y no repetitivo, pero la verdad es que habéis apuntado vectores fundamentales relativos a la economía circular. Evidentemente, la economía circular no es una moda, no es una tendencia, no es trendy, no es guay, tampoco es una ideología, ni es hippie, ni es economía. Es la nueva realidad que nos toca vivir y nos afecta a todos. Por eso yo creo que es muy, muy importante. Yo creo que es una inquietud que tenemos todos en común, que los administradores asuman un liderazgo ajeno a políticas, sino que sea una política en base al bien común, porque la economía circular, insisto, es de todos, y ahí tienen que hacer un esfuerzo grande de responsabilidad y asumir un liderazgo fuerte para este cambio de modelo. Las inversiones, pues todos vamos a invertir lo que podamos, pero tiene que haber mecanismos, tiene que haber ayudas, y tenemos una ley en el Senado con 600 enmiendas. Como muy bien apuntaba, creo que era Ángel Fernández, pues la lentitud burocrática, también hay que entender que hay una infinidad de entidades, asociaciones, empresas, fabricantes, productores, gestores de residuos. Afecta a muchísima gente realmente, pero tiene que venir un esfuerzo desde las administraciones, desde las 3 administraciones, para sentar las bases y que todos los demás podamos andar el camino haciendo cada uno nuestro papel. Eso quería deciros. Gracias, Jaime. A Rafael, de Precero. Yo, por apuntar una cuestión más que adelanté al principio, y es en Precero, la verdad es que, bueno, seguramente como FC y otras empresas y, bueno, y administraciones aquí representadas, entendemos que a lo mejor se debería potenciar un poco más la hoja de ruta del biogás. O sea, al final, cuando analizas pues, toda la información que van generando las patronales del sector, SEDIGAS, informes que van produciendo algunas de las utilities, pues entendemos que hay un porcentaje muy importante de la población, del consumo doméstico, que podría ser cubierto por el biogás de origen, obviamente de origen renovable. Y lo que sí que echamos en falta es pues, a lo mejor una mayor vocación. O sea, creemos que la hoja de ruta que tenemos en España pues no es lo suficientemente ambiciosa, ¿vale? O sea, creo que los objetivos que marcan es que un 1% del consumo sea cubierto por gas renovable. Si miramos a nuestros vecinos del norte, a Francia, pues están en un 10%, ¿vale? Entonces, pues bueno, que nosotros como desde Precero estamos empujando proyectos de colaboración público-privada, estamos empujando iniciativas privadas, ¿vale? Para el sector industrial, pero bueno, ahí la verdad es que sí que creemos que hay una oportunidad importantísima de aprovechar unos recursos disponibles y a ver si entre todos somos un poco capaces de acelerarlo, ¿vale? Antes mencionabais los plazos, pues igual que aquí yo creo que es bueno que lo podamos acelerar. Gracias, Rafael. Ángel, la Fundación para la Economía Circular. Bueno, volviendo un poco al tema de los ayuntamientos. Nosotros de la Fundación hicimos un estudio que está en nuestra página web por si os interesa, con 50 recomendaciones para conseguir los objetivos de la directiva o de la nueva ley. Y ahora estamos preparando otro estudio en el cual pretendemos hacer un seguimiento de esas medidas y cómo esas medidas van dando resultados durante los años siguientes con su aplicación. Yo creo que lo que hay que tener claro es que para reducir de la manera más importante los costes de los ayuntamientos,
se trata de hacer medicina preventiva, no curativa. Es decir, todos los escalones previos que nos lleven a la mayor utilización de las materias primas o de los productos, antes de que se conviertan en residuos. Y ahí es donde tampoco veo que se esté avanzando demasiado, ¿no? En el tema de la reutilización, de la reparación. Por ejemplo, no estaría de más pues, que las operaciones de reparación, aparte de tener piezas de repuesto, que eso ya lo prevén las normas, pues que, por ejemplo, la carga fiscal pues, fuera más baja. Por ejemplo, ir a temas de impulsar mucho más el tema de la servitización, el que las cargas laborales de los trabajos de reparación pues sean más baratas, etcétera. Porque en definitiva los ayuntamientos están obsesionados, casi todos ellos, en cómo solucionar el problema de los residuos y no se acuerdan de que la medicina preventiva consiste en no tenerlos. Que además la medicina preventiva suele ser siempre más agradable y más barata. Entonces creo que es fundamental priorizar esto. Y eso creo que los ayuntamientos necesitan también ese apoyo, esas ideas, esas apuestas por esa reducción, por la medicina preventiva en definitiva. Gracias, Ángel. ¿Alguien más pide la palabra? Ángel Herbella, te veo muy callado. ¿Tienes algo que aportar? Bueno, a ver, como estábamos comentando, y más concretamente nosotros, el gran reto que tenemos es ahora responder a la ley, ¿no? y al Real Decreto que tenemos ahí en ciernes. Como había dicho Jaime, creo que eran 598 enmiendas, o sea que hoy en el Senado 598 enmiendas, y luego el Real Decreto. Entonces, nosotros lo que como Ecoembes debemos prepararnos y ya estamos preparándonos para dar ese soporte y poder afrontar esa cantidad de demandas que surgirán, ¿no? Y además de esa cantidad de propuestas que tendremos, ¿no? Y nosotros lo que sí que creemos es que será un clima, como dije antes, de corresponsabilidad. Es decir, todos debemos apostar y poner de nuestra parte lo que nos corresponde, porque si no es imposible, sería imposible que una parte sola pudiera resolver todos los problemas, ¿no? Entonces, cada uno desde su propia responsabilidad, con esa corresponsabilidad, debemos afrontar, en este caso, pues el reto de los objetivos que nos marcan, que efectivamente son unos objetivos muy ambiciosos y son unos objetivos que debemos contar absolutamente con todo, ¿no? Hay objetivos, como decía antes, de recogida separada, en el que, y ya no solo para residuos urbanos en general, sino en nuestro caso, recogida separada de envases y de material por cada uno de ellos, ¿no? Y eso nos va a exigir pues, que todos trabajemos conjuntamente, ¿no? En esa respuesta de corresponsablemente trabajar y afrontar tanto la ley como el Real Decreto. Para ciertos materiales, Ángel, los retos son muy importantes, ¿verdad? Sí, por ejemplo, bueno, antes comenté el PET, ¿no? La botella de PET en concreto, ¿no? Bueno, hay una serie de momentos en los que les marca unos objetivos, ¿no? Primero, que haya PET reciclado en los propios productos que se ponen en el mercado. Marca hitos a lo largo entre para el 23 y el 29, ya marca hitos. También marca hitos en el tema de la recogida separada de la botella, en concreto de botella de PET también. Marca una serie de hitos que hay que llegar al 77% y al 90%, que es un objetivo amplísimo. Y que son objetivos que rozan, el 90% ya roza el límite técnico también, ¿no? De que se pueda llegar a cumplir. Entonces, y para todos los materiales igual, ¿eh? No solo la botella, para el papel cartón también se establecen los objetivos tanto de recogida separada como de reciclaje muy altos, y para el resto de materiales. O sea, que estamos siempre en esa escala que decíamos antes, nos vamos a encontrar con una serie de hitos cada año que hay que ir cumpliendo y que son objetivos muy, muy ambiciosos. Sin duda, sin duda. Creo que ha levantado la mano César Rico. A Rafael y a Jaime creo que se le ha quedado la mano subida. No sé es que no sé cómo se quita, pero creo que la nueva era la de César, ¿verdad? Sí, yo
por continuar un poco con lo que comentaba Ángel, bueno, Ángel Fernández y Ángel Bella, en relación a la medicina preventiva, a la prevención de la gestión de residuos y a la corresponsabilidad en cuanto que hablaba Ángel Bella. Hay dos elementos en la nueva ley y muy importantes, que uno es el impuesto al vertido, que es fundamental. Tendremos que ver cómo se desarrolla eso, porque a diferencia, por ejemplo, de los hitos que está comentando Ángel Herbella, el impuesto al vertido no hay una progresión hecha durante años para que eso evalúe en continuidad, pero bueno, ya simplemente el hecho de tener el impuesto de vertido pues hace que repensemos dentro de los ayuntamientos los sistemas de recogida y los sistemas de prevención que tendremos que aplicar a esa recogida, en base a que evidentemente no puede ser lo más barato como venía siendo hasta el momento, salvo en determinadas regiones, el depósito de los residuos en vertedero. Y penalizar ese aspecto es importante. Veremos cómo ese aspecto, teóricamente, esa penalización viene para luego revertir en una mejora de la recogida, en una mejora del tratamiento y cómo se aplica. Y luego, en la parte de corresponsabilidad, efectivamente, es importante cómo se vaya a desarrollar o cómo se puedan generar esa tasa obligatoria, que va a ser en todos los ayuntamientos, cómo se va a poder, entre comillas, globalizar, porque en la medida que sea individual por cada ayuntamiento, me estoy refiriendo, por cada corporación, eso va a generar problemas importantes y debates que creo que en este apartado no tendrían que venir a cuento cuando estamos hablando de una economía o del cuidado del medio ambiente y de la creación de una economía circular, que creo que aquí pues, se ha recordado en varias ocasiones que esto no es una moda, sino esto es una forma de actuar. Y esa corresponsabilidad que se actúe a través de esa determinada tasa y en el cual ojalá se pueda premiar a las personas que hagan bien las cosas y por otro lado incentivar a las personas que hagan mal, porque evidentemente la solución tampoco puede venir en gravar a las personas que hagan mal, porque tampoco es la solución, tiene que ser una responsabilidad en cuanto al medio ambiente, incentivar a las personas que hacen mal las cosas en hacer todas estas, ser más corresponsable en cuanto a la separación. Hay que trabajar muchísimo en el tratamiento, sobre todo en algunos residuos, pero también hay que trabajar muchísimo en la separación que se hace directamente en el municipio, en la parte de la recogida y cómo los ciudadanos están concienciados y cómo a todos, pero que aquí se habla a todos, les llega la importancia de hacer una correcta separación para luego hacer un correcto tratamiento del residuo. Gracias. Gracias, César. En todo caso, ¿crees que esta revisión de la tasa de vertedero ayudará también a que haya una homogenización de las tasas de vertedero en las comunidades autónomas? No sé, precisamente uno de los aspectos que se está planteando hoy en el Senado es esa tasa del vertedero, cómo se iba a gestionar. Parece ser que precisamente Esquerra Republicana pues no estaba muy de acuerdo con que eso se gestionase, que se quitase esa competencia a la comunidad autónoma y precisamente entonces no sé cómo se hablará el debate. En un principio, pues a ver, teóricamente esa tasa se está recaudando para plantear nuevos sistemas de tratamiento y para incentivar ese buen tratamiento. Pero evidentemente es uno de los retos a los que nos tenemos que enfrentar en la aplicación. En la buena aplicación de tanto de la tasa del vertedero como en la tasa que luego se ponga individualmente a cada vecino o cada usuario. Claro.
Claro, gracias, César. Ha entrado una pregunta que menciona a FCC y a Precero, pero yo la extiendo también a las empresas de ANEMA, lógicamente, ¿no? Aunque no en su totalidad, como enfoque, ¿no? Por lo que plantea quien pregunta es que si empresas como FCC Medio Ambiente, Precero, es decir, se está refiriendo a las empresas que ganan los contratos de gestión de los residuos en las ciudades, asumen esa responsabilidad en esa colaboración público-privada, hasta qué punto en ese tipo de contratos también se incluye o se debería incluir en mayor medida todo el trabajo del que se ha estado hablando hace un momento sobre aumentar la sensibilización, la sensibilidad de los ciudadanos hacia el tema de la economía circular, el conocimiento sobre la necesidad de reciclar, etcétera, etcétera. Es decir, hasta qué punto estos compromisos también están o deberían estar más integrados en vuestra responsabilidad como empresas que gestionan los residuos en las ciudades. No sé si quiere empezar Rafael, quiere empezar Jaime. Jaime ha levantado la mano. A ver, Jaime. Yo he disparado primero, Ángel, perdón, Rafael, pero si quieres hablar primero, estaré encantado de cederte con mucho gusto. Bueno, yo he trabajado muchos años en el departamento de estudios preparando las ofertas técnicas y económicas para estos concursos, especialmente de recogida y limpieza viaria. Entonces, no sé si todos están familiarizados con estos procedimientos. Es como cualquier concurso. Hay unos pliegos de condiciones que especifican lo que quiere el organismo que saca a concurso ese contrato, qué es lo que quiere. Yo quiero este servicio, lo quiero así, los vehículos me gustaría que fueran de esta manera, las frecuencias de recogida o de limpieza tienen que ser así, etcétera, etcétera. Y lo que no venga en esos pliegos de condiciones, por supuesto, sigue siendo importante, pero te cuesta dinero. Por eso también aludía antes al papel tan importante de responsabilidad y de liderazgo que deben asumir las administraciones. Mi intención no es tirarles la pelota al tejado, sino al revés. Evidenciar la importancia que tiene este liderazgo. Es muy importante. Si en un contrato hay una partida destinada a... Perdón, el codo ha decidido que no hablara tanto. Os decía que si hay una partida económica destinada a sensibilización y formación, como muy bien indica María Jesús, pues yo podré destinarla. Si tiene que ser a costa de nuestro muy escaso beneficio industrial, será más complicado. Entonces, es cuestión de prioridades. Yo desde aquí me sumo a la petición. Las frecuencias de recogida y limpieza tienen que ser las más adecuadas y no siempre tienen que ser las más altas. Es evidente la importancia de los biorresiduos, de la materia orgánica, como hemos comentado durante todo el laboratorio. Pues tiene que aumentar la sensibilización de los ciudadanos, tiene que bajar la producción de resto, porque la materia orgánica, que es el mayor impropio que hay en la fracción resto, tiene que ir al cubo de la orgánica. Y así la fracción resto, pues podríamos recogerla solo una vez a la semana o cada 15 días si no tuviera materia orgánica, en vez de todos los días. Y bueno, tampoco quiero extenderme más, pero creo que es una pregunta muy interesante. Sí, Jaime, gracias. Rafael. Sí, bueno, es que totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Jaime. Es cierto que a veces vemos que el marco de la contratación pública, a veces incluso el marco laboral, pueden ser frenos a la innovación y frenos a la eficiencia, ¿vale? Entonces nosotros muchas veces vamos a estar llenos de ideas, de propuestas que pueden hacer los servicios mejores, más eficientes, pero como decía, si al final tú tienes unas reglas del juego que te las marcan las licitaciones públicas que a veces limitan, ¿vale? Limitan un poco el desarrollo de las mismas. Y en el caso de la concienciación, sí que es cierto que pues, muchos pliegos insisten y dotan una partida presupuestaria para la misma, pero quizá haciendo un poco de autocrítica no llega siempre lo bien que debería llegar. Yo comentaba al principio que hay algunas iniciativas que hemos desarrollado y esto no es una cuña publicitaria de empresa, ¿vale? Esto es simplemente iniciativas que hemos tratado de desarrollar
pues algunas asociadas a los puntos limpios, como decía antes, oye, si usted va a tirar esto, a lo mejor esto lo quiere alguien. Entonces, oye, vamos a dotar del espacio físico y la tecnología para poder hacerlo. ¿El impacto es pequeño? Pues posiblemente, pero no deja de ser un paso. Y hemos desarrollado otras iniciativas para concienciar, para incluso beneficiar al ciudadano que hace esta recogida selectiva. Entonces, hemos dotado de los procedimientos, de la tecnología, de todos los mecanismos que tiene que haber detrás para que al final conozcan, vean y se puedan beneficiar. Pero sí que es cierto, y como decía Jaime, y con esto termino, que quizás muchas veces vemos en concursos que antes de que se liciten pues hablan de iniciativas, de mejora, de circularidad, de innovación, etcétera, y que luego se van desinflando un poquito. Pues eso es una pena. Había pedido la palabra Ángel Fernández, pero me gustaría cerrar la respuesta a esta pregunta porque ha pedido también la palabra César, me imagino que en la misma línea, y luego nos gustaría escuchar también a Ecoembes porque hace labores importantes en temas de concienciación. César, cuando quieras. Yo por alusiones, un poco por alusiones, aunque y como media pata empresa pública, media pata ayuntamiento, sí es cierto que ocurre, no es el caso de las empresas públicas, pero que ocurre en muchos ayuntamientos, pues que la parte de sensibilización ciudadana en muchas ocasiones está separada de la parte de la recogida. Probablemente todo esto venga un poco análisis de que hasta este momento, todavía no está, pero hemos tenido unos objetivos, pero unos objetivos muy laxos, y es ahora cuando estamos empezando a hablar de objetivos de separación, objetivos de reciclaje, objetivos de incluso por determinado tipo de producto, etcétera. Que evidentemente eso entiendo que ahora en los nuevos modelos de contratación, pues las administraciones locales deban planteárselo a las diferentes contratas, o por lo menos deban recogerlo a través de los diferentes pliegos de contratación que desarrollen. Por otro lado, sí que es cierto que es al final lo que he comentado en la parte anterior, en la intervención anterior, es que desde el punto de vista de que hasta el momento el vertedero, el vertido directo era o pueda ser lo más rentable económicamente hablando, no medioambientalmente, pues si pesa más esa parte, tanto en la recogida como puede ser, como y no se configura bien en la parte del desarrollo del pliego, pues evidentemente al final la parte sencilla puede ser. Entonces sí que es importante, en eso es una parte que tenemos que trabajar en cuanto a la concienciación ciudadana, en cuanto a la separación y en cuanto a la configuración del servicio de recogida y de reciclaje que se haga. Aún así, sí que es cierto que cada vez se está avanzando más en cuanto a la sensibilidad. En el caso de la asociación, la mayoría de las empresas tienen partidas muy amplias en cuanto a sensibilización a la ciudadanía y en cuanto a campañas de mejora de la separación y de limpieza de la ciudad. Gracias, César. Cerramos este aspecto con Herbella, con Ángel Herbella desde Coembes, porque para ellos el tema de la sensibilización es clave. Luego a Ángel Fernández ya te doy la palabra, que puede ser el siguiente. Ángel Herbella. Gracias, Carlos. Efectivamente, la sensibilización es fundamental, ¿no? Y sensibilización y educación. Nosotros en los convenios tenemos recogida una parte para hacer precisamente estas campañas, ¿no? Hay una por habitante, hay una cantidad determinada de euros por habitante para hacer campañas de comunicación y sensibilización en cada territorio, ¿no? Aparte, también quería comentar que hemos lanzado, ya el año pasado lanzamos la campaña El Mundo, que era una campaña que por primera vez se hablaba de circularidad, ¿no? Porque giraba además, el anuncio se veía como iba girando la cámara, ¿no? Y los personajes aparecían, incluso a veces aparecen boca abajo, ¿no? Y eso significa
esa circularidad. Fuimos los primeros, eso hay que hablar, a nuestra directora de comunicación, a Nieves, fue pionera en este tema de lanzar esa circularidad en una campaña de comunicación. Y aparte de eso, también tenemos muchísimos programas, muchos proyectos como Libera, que es la lucha contra la basuraleza entendida como la basura que nos encontramos en el medio natural, en la naturaleza, y es una campaña de sensibilización, de formación, de educación que llamamos la atención sobre ese tema. Tenemos también Naturaliza, que es un proyecto que lleva el medio ambiente a las aulas. Los docentes pueden, a través de un programa y un paquete formativo, pueden introducir en las aulas aspectos medioambientales. Tenemos un proyecto que es Upcycling the Oceans, con las cofradías de pescadores en las que colaboramos con ellos para liberar al mar cuando recogen las basuras, liberarlo, y es muy sensibilizador en ese medio natural. También ya temas más directos como nuestras redes sociales, un chatbox aire que responde a todas las preguntas que tengan las personas en lo relacionado con reciclado. Y bueno, luego tenemos Reciclos, ¿no? Es un proyecto en el que también sensibilizamos y damos incentivos a la población cuando hace el gesto, ¿no? El gesto de reciclar, obtienen una serie de puntos y pueden colaborar en proyectos medioambientales, ¿no? Y sociales. O sea que en eso estamos todos los días, efectivamente, Carlos. Gracias, Ángel. Ángel Fernández es la última intervención antes de la ronda final. Brevedad, Ángel. Gracias. Bueno, tómalo como la ronda mía final. Esa viene luego. Tú tienes tu turno de palabra. Como quiera. Bueno, yo simplemente dos comentarios. Uno en cuanto a esa tasa de vertido. Bueno, tiene que ser muy alta, ¿eh? Tiene que ser muy alta para desincentivar el vertido en España, porque estamos hablando de que en muchas zonas el vertido, el precio es de ganga. Entonces, cuidado con esto. Y segundo, evidentemente tendría que ser dedicado a los primeros escalones, no a otras cosas. Y ya para acabar, la economía circular es transversal. Quien tiene que creerse bien que esto va en serio, pues si es un gobierno es el presidente, si es una comunidad autónoma lo mismo, si es una empresa pues será el consejero delegado o quien sea. Porque si no, esto no va a funcionar. Si no vale de nada que un consejero de una comunidad autónoma haga un maravilloso proyecto de economía circular cuando se vaya al de economía y diga no hay dinero para esto. O el de industria diga yo tengo otros planes. Dicho de otra manera, quien tiene que decir esto va en serio y vosotros os ponéis de acuerdo es el que más manda en cada institución. Si no, esto no va a funcionar. Gracias, Ángel. Vamos a hacer esta ronda, si ya estamos en hora casi, vamos a hacer esta ronda final y aprovecho la introducción de esta ronda final para meter otra pregunta que ha venido. No sé exactamente, bueno, sí, es una pregunta, pero es un planteamiento muy interesante que puede dar pie a esta ronda final, ¿no? Desde una manera más conceptual. Me dice que el concepto de residuo es algo que nació en los años 70, pero que, según la persona que lo pregunta, que lo plantea, sigue manteniéndose en la actual reforma de la ley de residuos. E incluso llega a preguntar que si esta no es la principal barrera hacia una economía circular. Más allá de lo técnico, yo también lo leo en clave conceptual, es decir, no será necesaria una nueva taxonomía de la economía circular, tal y como se ha hecho la taxonomía de la energía de la Unión Europea, es que incluso hasta las palabras y los conceptos que usamos para referirnos a determinadas cuestiones siguen siendo antiguos. Entonces, quizás sea un poco lo primero a revisar, ¿no? Bueno, con esta reflexión de la persona que ha participado, os voy a dejar un minuto final para que hagáis vuestras propias conclusiones y luego Lola pueda cerrar el laboratorio. Vamos a llevar el mismo orden que el principio. Entonces, César Rico, Anemma. Gracias, Carlos. Bueno, simplemente por cerrar, quizás lo que hemos estado hablando, hemos planteado muchos retos, el camino que nos queda es muy largo y puede incluso hasta que hayamos pecado en cuanto al pesimismo, pero bueno, la realidad es que simplemente cerrar que de unos años a esta parte el cambio que se está observando a nivel ciudadanía, que al final son los que van a impulsar este cambio, es brutal. Los resultados que se están obteniendo y en los cambios que estamos haciendo cada vez son mejores en cuanto a todo. Nos queda muchísimo,
muchísimo a global, es cambiar una forma de actuar que llevamos décadas realizándolo, pero que yo estoy convencido que con el impulso que están y con el impulso de las nuevas leyes que están por llegar, se va a conseguir. Muy bien, muchísimas gracias, César. Jaime Ezquerra, de FCC Medio Ambiente. Muchas gracias, Carlos. Bueno, yo quería saludar a José Vicente López, que no llegué a tenerle de profesor por los pelos en la Escuela de Ingenieros de Montes. Y querría hacer una mención. En vuestra revista, Carlos, el año pasado venía un artículo en el que alguien decía: si un diseño no nace desde la economía circular, no es diseño. Tapo la marca de la botella, no sé si se aprecia, con la que estoy bebiendo agua. Está hecha con plástico reciclado de otras botellas al 100%. Nuestra empresa la proporciona, perdón por la publicidad, pero es mi elección como cliente cogerla en lugar de un refresco. Y querría también resaltar la importancia del I+D. Ayer en las noticias venía una que me llamó mucho la atención, que era un paciente de 34 años, paciente de ELA, de esclerosis lateral amiotrófica, creo que se llama, perdonad, que había perdido por completo la movilidad y el habla. Y gracias a un implante cerebral conectado al ordenador pudo hablar. Lo primero que hizo es saludar a su mujer y a su hijo. ¿Qué quiero decir con eso? No es para que nos pongamos lacrimógenos, sino para que nos demos cuenta de la importancia del I+D, de la tecnología, de los avances, de todas las medidas, y que no olvidemos que todo esto al final desemboca en las personas, que es lo que somos todos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Jaime, por tu participación. Seguimos con Rafael Handler, de Precero. Yo solo daros las gracias por la organización de este tipo de laboratorios, jornadas, eventos. Esto es un camino largo, ¿vale?, en el que los beneficios ya los hemos dicho todos, para la sociedad, para la economía, para las empresas, y qué es lo que nos toca. Igual que decía antes que a veces las campañas de concienciación pues no calan y es un tema de insistencia, pues aquí nos toca un poco lo mismo. Entonces, pues sin más, dar las gracias a todos, porque bueno, es una labor conjunta, administración, organizaciones y empresas, la que nos toca empujar para que todo esto suceda. Muy bien, muchísimas gracias, Rafael. Vamos a seguir con Ángel Herbella, de Coemes. Muchas gracias. Mira, en primer lugar, por responder a la pregunta de la persona que nos estaba escuchando, efectivamente, residuo, tanto en la definición, aparece como algo que una persona tiene intención de desechar, ¿no?, de desechar, intención u obligación de desechar. Tanto en el Real Decreto habla de residuo de envase, pero en la ley del 2011 habla de residuo. Y llama la atención eso, que es desechar, como algo que desecha. Y debemos, como decías, Carlos, cambiar esa mentalidad y, por utilizar un poco la literación de la Che, ¿no?, es aprovechar, ¿no?, que pase a ser un recurso y no algo que queramos tirar, ¿no? Eso es algo enlazando con esto. Y ya por finalizar, yo creo que tenemos muchísimo trabajo por delante, un reto apasionante, un reto tremendo, en el que espacios como el que estáis creando, Carlos, es de agradecer porque se puede debatir y se puede además compartir con compañeros que nos vamos a ver luego en todas las circunstancias, ¿no?, en las recogidas, en la selección, de hecho nos vemos continuamente, y es un gran reto que tenemos que afrontar todos, ¿no? Y bueno, no, como Quijote, hay una frase que me gusta mucho, que es: hay que luchar contra esos molinos, pero que él creía que eran gigantes, pero que nunca hubo gigantes en la tierra, decía Ortega y Gasset, ¿verdad? Nunca hubo gigantes en la tierra, o sea que son retos que tenemos que afrontar desde la tecnología, desde la innovación, desde la transversalización y trabajando conjuntamente, ¿no? Muchísimas gracias, Ángel, por tu participación. Seguimos con José Vicente López, de la UPM. Vale, pues muchas gracias. Pues nada, ya para finalizar, en momentos de crisis como los que estamos viviendo es cuando surgen las buenas ideas
y los verdaderos impulsos, ¿no?, a toda esta problemática de la economía circular. Y yo quería acabar simplemente pues, por lo que habéis comentado con el tema de difusión y de divulgación y demás, ¿no? Yo creo que es muy importante que entre todos rompamos esa barrera del desconocimiento de los beneficios que tiene la economía circular, tanto para las empresas como para la sociedad en general. Yo creo que es el gran desconocido. Se ve alguna vez en televisión, en las noticias, que hablan de economía circular y los propios periodistas, con perdón de los aquí presentes, yo creo que lo dicen de una manera automática, sin saber lo que hay detrás, ¿no? Yo creo que explicar los beneficios de la economía circular es un paso que hay que dar próximamente por parte de todos. Nada más. Muy bien, muchísimas gracias, José Vicente. Vamos con Ángel Fernández. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, una población está concienciada si previamente ha sido informada. Creo que necesitamos la colaboración de todos. Y yo me gustaría acabar con una frase que hace años dijo Henry Kissinger. Leo textualmente: ninguna política, por muy ingeniosa que sea, tiene alguna posibilidad de éxito si nace en la mente de unos pocos y en el corazón de nadie. Esto va con todos. Muy bien, muchísimas gracias, Ángel. O sea, antes de que Lola González cierre, solo recordaros un par de cuestiones. El Foro de las Ciudades de Madrid IFEMA se celebra del 14 al 16 de junio en IFEMA de manera presencial al 100%, excepto alguna ciudad latinoamericana que puede que entre online, pero es un foro presencial. Volvemos a la presencialidad después de la última edición que tuvo que ser en online. Y recordaros que todos vosotros, con otras 20 y tantas organizaciones, formáis parte del grupo de trabajo de economía circular y que José Vicente os está persiguiendo para que podamos cerrar ese documento que será presentado en junio sobre, en este año, si recordáis, se ha escogido el tema específico de la recogida, de cómo mejorar la recogida de los residuos. Así que bienvenidas serán todas las aportaciones que podáis dar al grupo de trabajo a través de José Vicente para enriquecer este documento y que esté lleno de buenas ideas y sugerencias. Dicho esto, le voy a ceder la palabra a Lola González para que cierre el turno final y para que cierre también el laboratorio. Lola, cuando quieras. Pues muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos los compañeros que habéis estado en este laboratorio tan importante para el Foro de las Ciudades, que, como venimos diciendo, se le está dando continuidad en un grupo liderado por José Vicente López, con unos trabajos muy interesantes. Simplemente decir que al hilo de lo que comentaba al principio del compromiso de IFEMA de elevar sus estándares de calidad, también en el ámbito medioambiental y de la sostenibilidad, una de las labores fundamentales es la sensibilización, y la sensibilización también la llevamos a nuestros pliegos de concursos en los que se exige pues, el tratamiento, la selección del residuo, su recuperación, etcétera. Pero también lo llevamos a cabo con espacios como este, ¿no? La creación en nuestras propias ferias de espacios en los que se da a conocer cómo los sectores, cómo las industrias, cómo las empresas están afrontando los retos de transformación de mentalidad y de concepto de economía hacia la descarbonización. Y también hacerlo en claves de oportunidades. Como bien decís vosotros, el empleo verde es un empleo de calidad y unido a la economía verde no solamente hay exigencias de comportamientos, sino también muchas oportunidades que a veces se desconocen. Entonces, ese papel también nosotros queremos desarrollarlo y lo hacemos a través de documentos, pero en espacios como este dentro de nuestras propias ferias. Así que con mucho gusto os esperamos a todas las personas que nos habéis estado acompañando y las que después veréis este seminario, este laboratorio, al Foro de las Ciudades de Madrid, como decía Carlos, del 14 al 16 de junio en nuestras instalaciones. Y recordar que estará coincidiendo con muchos eventos que tienen que ver con la sostenibilidad enfocada de una manera general, como Genera, la Feria de las Energías Renovables, TECMA, la gestión medioambiental de la ciudad y todo su equipamiento y servicios, la Feria de la Recuperación y el Reciclado, SRR, que tendrá un congreso internacional muy importante celebrándose europeo,
y un nuevo evento de IFEMA que es el Global Mobility Call centrado en la sostenibilidad en el ámbito de la movilidad. Así que con todo este ecosistema vamos a poner en el foco en estos retos y en cómo conseguirlos y hacer que lleguen de una manera más clara a todas las personas que conformamos la sociedad. Gracias y os esperamos. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias a vosotros. Gracias.